Hola a todos, soy Diego Bustos, esto es RPM Racing 5 Podcast Motor. ¿Qué tal? Hola mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor, un programa que hemos creado de tuercas, para amantes de los automóviles y el motorsport, que es tema que vamos a conversar el día de hoy, porque tenemos un tremendo invitado. Él es Diego Bustos y probablemente es un rostro conocido para los amantes del motorsport y seguidores de Racing 5, porque fecha a fecha recibimos sus reportes de los distintos lugares del mundo por donde pasa la Fórmula E y la Extreme E. Quizás es envidiado por más de algún fanático por su labor de viajar por el mundo con las principales categorías motorsport de autos eléctricos y para generar los reportes para las personas y los fans de habla hispana, para conversar sobre sus aventuras con la Fórmula E y con la Extreme E. Saludamos a Diego Bustos. Diego, ¿cómo estáis? Tanto tiempo. Hola Nicolás, un gran placer, un abrazo para ti y para todos los que siempre sintonizan y leen Racing 5. Un gran placer estar contigo hoy. No, el placer es mío. Estuvimos conversando, bueno, siempre estamos en contacto por el tema de la Fórmula E, la Extreme E, tus reportes, etcétera. Y claro, con toda esta actividad, me comentabas fuera de cámara, cuando recién nos conectamos, fue como feliz de estar en casa, porque con todo este movimiento por distintos lugares del mundo, había estado medio complicado poder coincidir en los horarios. Ahora ya estás de vuelta en casa. Tú, de hecho, estás radicado en Santiago de Chile. Exacto, sí, mi familia está en Santiago de Chile, yo también, obviamente, pero cuando vuelvo de los viajes, anecdótico y a veces triste a la vez, tengo más de 1.200.000 millas en Delta a lo largo del tiempo, pero no, la verdad que muy contento de estar involucrado en lo que es deporte con propósito. En mi historia, en mi trayectoria, siempre relacionado con los medios, desde los 14 años que empecé en radio y en tele a los 16, siempre fue la televisión tradicional y la programación más tradicional. Claro. Por ejemplo, con CNN en español, yendo a los mundiales de fútbol, los Juegos Olímpicos, tenis, béisbol, otros deportes, fútbol americano, Super Bowl y demás. Pero lo que más me terminó de conquistar fue el deporte con propósito, comenzando con Fórmula E allá en 2014, 2015, en el arranque de la categoría 100% eléctrica. Y después, como bien decías, con Extreme E, ahora estamos conversando con E1 Series también, de las lanchas eléctricas, obviamente con la FIM Explorer, que son las motos eléctricas. Se ha abierto un universo de posibilidades dentro de lo que es el mundo del deporte motor, en lo que tiene que ver con estos vehículos eléctricos que de alguna manera también provocan, ¿no?, la idea de comprarse un vehículo eléctrico, de ver cómo es esto, ver si realmente conviene desde el punto de vista de sustentabilidad, conviene desde el punto de vista monetario también, esperando que en algún momento haya algún incentivo de parte de los gobiernos, como pasa en algunos gobiernos también. Es decir, estamos metidos en un universo que es actual, que está al corriente y que tiene mucho futuro. Exacto. Bueno, como tú bien decías, esto de un poco el laboratorio de pruebas, que fue, de hecho, también como el leitmotiv de la Fórmula 1, de ir probando cosas para ir incorporando después en la industria automotriz, y hoy día también ver lo que se puede lograr con vehículos eléctricos en competencia, que es el lugar donde tienen mayor exigencia, obviamente, puede hacer, y esto puede terminar redundando en una, no sé si compra masiva, por decirlo así, pero sí la masificación de los vehículos eléctricos en función del medio ambiente. Pero ¿cómo llega Diego Bustos a cubrir la Fórmula E? ¿Cómo llega V+ Media también? Que ahí tenemos por ese lado. Sí, por supuesto. Bueno, era año 2014, 2015. Yo seguía relacionado con CNN. Digamos, para ir un poquito más atrás, tuve la fortuna, el privilegio de ser uno de los originales de CNN en español, sobre fines de los 90, en el 97. Fue muy divertido empezar otro proyecto más desde cero, ¿no? Ya me ha pasado en Telefe en Buenos Aires, de comenzar un canal 24 horas desde cero, y este de CNN era también
una linda aventura en la cual embarcarse. Oye, Luego, convengamos que Diego empezó muy joven, ¿ah? Para quienes estén sacando cuenta y digan así como que como si a sus veintitantos, se nos cayó el ¿ah? carnet, se nos cayó el carnet. Claro. No, pero sí es verdad que llevo, claro, desde los 14 llevo muchos años metido en los medios, y de alguna manera, bueno, como todo en la vida, uno nunca termina de aprender y todo lo aprendido lo va volcando en el día a día, ¿no? Exacto. De hecho, y también vamos a hablar del tema, pero de hecho hablar de sustentabilidad, hacer comunicaciones de sustentabilidad no es de la noche a la mañana. Para encontrar las maneras correctas de comunicar las acciones sustentables y que no caigan dentro de ese bucket de greenwashing, ¿no? De que Sí. todo el mundo habla, pero en realidad no hace lo suficiente, ¿no? Y convengamos que también son, entre comillas, nuevos discursos, porque tú recién hablabas, estaba en CNN en los 90, Exacto. en los 90 no era tema. No. Y hoy por hoy, por lo mismo, como es nuevo, hay mucho kamikaze. Yo le llamo kamikaze, que empiezan a decir y hablar y hablar y hablar. Y en inglés se dice a ver si caminas lo que hablas, ¿no? A ver si if you walk the talk, ¿no? Y cuando empiezas a escarbar un poquito, a rascar un poquito la superficie, te das cuenta que no hay. Y si hay, no lo saben comunicar, ¿no? Entonces nosotros dentro de Bimas Media, que es otra de las cosas que hacemos, es ayudamos a las marcas, a los campeonatos, a las organizaciones a comunicar su sustentabilidad. Y volviendo a tu pregunta, era la primera temporada de Fórmula E y con CNN Español, dijimos que vamos a empezar a cubrir la Fórmula E, porque esto es de vanguardia, esto es lo que se viene. Y así fue como empezamos en Buenos Aires, en el IPRI de Buenos Aires, que estaba en la zona atrás de la Casa Rosada, de hecho, frente a Puerto Madero, y que fue muy, muy divertido. Lamentablemente esa fecha no continuó más allá de 2 años consecutivos. Bueno, y después el resto es historia, ¿no? Lo lindo de ver Latinoamérica y sobre todo Sudamérica con Punta del Este, con Santiago, 3 años continuos. Ojalá que en algún momento Chile vuelva a estar en el mapa de la Fórmula E. Sería, bueno, es un tema espinoso quizás, pero la verdad que fue muy bueno. Fue muy bueno porque le permitió a Chile, a la marca país, estar en más de 85 territorios. Totalmente. Y ahora, lo que recién mencionabas, así como de que con CNN en español dijimos, oye, y si vamos con esto de la Fórmula E en Argentina, una decisión interesante, por decirlo menos, porque convengamos que la Fórmula E no fue una categoría que convenció de la noche a la mañana al mundo motorsport. Es verdad. Muy buen comentario, muy buen tópico para conversar, porque digamos, nosotros nos encargó Fórmula E, Ali Russell, un querido amigo que estaba a cargo. Ahora Russell está con Extreme E, y también involucrado en otras categorías. Pero Ali me dice, necesito generar conocimiento de marca en todo lo que es Latinoamérica. Encuéntrame una fórmula para hacer conocida Fórmula E, que podamos repetir en el resto del planeta. Y efectivamente nosotros llegábamos a los medios y les decíamos, Fórmula E, y nos decía, ¿Fórmula qué? Claro. O sea, no tenían, es que no suenan. No suenan, claro, exactamente, suenan como aspiradoras, nos decían. Y costó mucho tiempo, pero al final fue muy positivo, porque se generó un sinfín de contenidos enviados a los medios, que eso también trae un ímpetu y es una corriente, digamos, que continúa y la cual tiene que llegar a todos. Y también se democratizó mucho el tema del contenido. Lo hacemos también con Extreme E, de que todos los medios puedan llegar a tener contenido de la categoría. Porque le conviene a todo el mundo, en definitiva. Exacto. Le conviene a la categoría misma y le conviene a los medios también tener contenido. Y nosotros desde Bimas somos ese puente, ¿no? Que llevamos el contenido oficial de estas categorías innovadoras a los medios de Latinoamérica, de España, Portugal y del mercado hispano de Estados Unidos. Además que pasa algo bien interesante con el tema, yo lo podría plantear como de la electromovilidad en general. A mí como Racing 5 me toca tanto la patita, ¿cierto? Motorsport, cubrir Fórmula E, Extreme E y conocer de cerca, que es bien distinto a verlo por la tele, quiero ahí mencionarlo, y ya voy a profundizar en aquello. Y además me toca por el lado de la industria automotriz
por ejemplo, probar muchos, bueno, tener test drive toda la semana y entre ellos muchos autos eléctricos. Y de verdad que para mucha gente que no tiene la cercanía, que no tiene la experiencia de un auto eléctrico, le cuesta mucho y todavía sigue así como mirándolo de lejos, arrugando la nariz, no me convencen, pero hay que vivirlo. Y me parece que también las categorías de autos eléctricos también hay que vivirlas. O sea, yo siempre lo comento, que creo que una de las historias que me quedó muy grabada fue, si no me equivoco, en la primera fecha del Santiago IPRIX, cuando fue en el Parque Forestal. Me tocó acompañar a mi buen amigo Pedro Debó, piloto chileno que hizo unas vueltas en el auto de exhibición, y estuve con él en el box cuando todavía le estaban dando las distintas instrucciones para poder girar, y después tocaban las pruebas de los autos. Entonces, por todo ese movimiento de estar con el piloto ahí en el pit, etc., echaron a toda la prensa, obvio, porque ya iban a moverse los autos, pero yo me quedé adentro porque me dijeron, no, quédate acá nomás porque estás aquí en el box del piloto. Ok, perfecto. Y pasaban los autos, y este era mi primer IPRIX, de hecho, Claro. pasaban los autos por al lado mío, en la calle de Pit, donde van lento, y yo decía, es que no puede ser, es que es impresionante cómo aceleran estos autos, cómo salen, cómo pasan, el sonido, que aunque, a pesar de que no es de motor a combustión interna, también hay un sonido bien especial, bien característico, Claro, ver es muy cómo se mueven particular. de cero a mucho en nada. Sí, Entonces uno sí, dice, o sea, a ver, estando acá, al lado, a 1 metro de los autos, me voló la cabeza y me cambió el mundo. O sea, para mucha gente que a lo mejor va como para decir, voy a ver estos autos, pero no me tincan mucho quedan porque no es la Fórmula impresionados. 1, sí, es otra cosa. Quedan impresionados y elegiste una palabra excelente, que es el de vivir, ¿no? Vivir la Sí, experiencia. Y que no es lo mismo que ver un partido de tenis. Me encanta ver el exacto. partido de tenis en vivo, obviamente. Es una cosa, es una experiencia distinta a la de la tele. La de la tele te va a dar 2 dimensiones, ¿verdad? El audio que la compañía que hace la transmisión y el director quieren. Es decir, es Claro, muy caprichoso, ¿verdad? sí. Vivir la experiencia en el lugar es otra dimensión. Ahora, la Fórmula E en particular tiene una dimensión en sí misma que es muy difícil de proyectarla en el 2D de la pantalla y del Exacto. sonido. Y de hecho, una de las charlas que teníamos con Ali en su momento, y que lo decía, pongamos micrófonos en todas partes, pongamos micrófonos en los pianos, pongamos micrófonos aquí y allá, porque no hace justicia lo que se ve, lo que se vive en el momento con lo que se ve en la tele, ¿no? Y que Tal es el cual. gran desafío. Luego vino Aurora, es la compañía que hace la transmisión. Ahora tienen, bueno, lo que empezó siendo un proyecto, ahora son más de 100 cámaras en cada uno de los circuitos. Y justamente lo que se busca es una experiencia muy similar al de un videojuego, ¿no? En un Es primer... más, de hecho, mira, no sé si es carril mío, pero creo, corrígeme si estoy equivocado, creo que la Helmet Cam, que hoy día está tan famosa en la Fórmula 1, la Fórmula E fue la precursora de esa Sí, cámara, ¿no? claro, totalmente. Totalmente, totalmente. Sí, Sí, la sí, cámara no, del casco pequeñita, ínfima, más chica que una moneda, que va dentro del casco del piloto para ver realmente la vista del piloto, que hoy día lo vemos en la Fórmula 1, empezó en la Fórmula E. tal cual, tal cual. Sí, 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 tal cual. Fórmula E es innovadora en muchos aspectos. De hecho, el último auto, el Gen 3, es un auto que tiene la sustentabilidad dentro de lo que es el diseño y la construcción. Es la primera vez en la historia del mundo motor que un coche de carreras está conceptualizado con la sustentabilidad como uno de los pilares centrales, ¿no? Además de la aerodinámica, además del rendimiento, además de todo el resto, ¿no? Y Eh, además me atrevería a decir, perdón, pero con Ujú. respecto como a la categoría Fórmula E como punta de lanza para muchas otras cosas, me atrevería a decir incluso que en el cambio, voy a cambiar de categoría, pero en la Fórmula 1, en el cambio hacia Liberty como administradora, digamos, de la categoría, yo creo que hubo muchos ojos puestos en la experiencia Fórmula E con respecto a trabajo de redes sociales, a masificar y democratizar la información. O sea, en el tiempo de Bernie Ecclestone no había ni siquiera Instagram ni Twitter de la Fórmula 1, y Totalmente, eran muy totalmente. recelosos, no había ni canal de YouTube, eran muy celosos de su contenido. Exacto. Versus, en ese tiempo de Bernie Ecclestone, versus la Fórmula E, que era muy democrática en su contenido. Sí, 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 exacto, exactamente. Y de hecho la temporada 5, Latinoamérica en particular fue el segundo mercado de mayor crecimiento en el mundo después de China.
temporada 5 tengo entendido que fue 2018-2019. Sí, y digamos, por ejemplo, el famoso Drive to Survive que vemos de la Fórmula 1, es interesante. Probó la Fórmula 1 con varios contenidos y ninguno le funcionó. Era como dar palazos de ciego, tratar de poner la cola al burro, y finalmente lograron ponerla acá al burro en el lugar donde era, en el momento indicado, porque la pegaron, ¿no? La pegaron con el tema de Drive to Survive. Y que es un tipo de contenido tipo reality, podríamos decir, que ahora está todo el mundo pensando en eso, ¿no? También estábamos hablando, tuve una reunión con E1 y con sus nuevos, con sus dueños de equipos, o dueños de equipos entre comillas, de equipos, que está Rafa Nadal, está Checo Pérez, está Tom Brady. Hay un jugador de fútbol internacional muy famoso, que habla portugués y que tiene cuantos cientos de millones de fans, de followers y demás, que también está por ser confirmado. 100 millones de followers y un número 7 por ahí también. Seguramente. Claro, que no es Claudio Canigia, digamos. Claro. Tampoco habla portugués. Claro. Así que no, la verdad que sí, todo lo que es lo digital, lo de redes sociales, es muy importante. Y lo que destaco siempre también es la televisión tradicional, que ocupa todavía un lugar preponderante en lo que es media. Sí, totalmente. La televisión todavía sigue existiendo, pero es impresionante cómo fuertemente los medios no tradicionales, imagínate, o sea, sin ir más lejos, Racing 5 tiene 20 años y subimos el primer sitio web, el primer medio dedicado a la industria automotriz, 100% online. Hoy día eso no tiene ningún, 100% claro. En Chile, pero no tiene ningún valor, entre comillas, hoy día, porque que exista o que nazca un medio en que solamente se basa en internet, y es más, que ni siquiera tenga sitio web, sino que solamente redes sociales, es absolutamente posible y es de todos los días. Es pero muy hace 20 años también. Era muy raro. Totalmente. Si te pones a ver las redes sociales como herramienta de marketing y comunicación, indican que se puede tener, y yo siempre hago la comparación con un programa de televisión. Tú puedes tener un programa de televisión tradicional, digo, o sea, de aire, de cable. Sí. Puedes hablar de X y puede ser popular o no. Ahora, si yo en redes sociales te cuento que tengo un programa de tele, seguramente lo vas a creer y me vas a dar mucho más apoyo que en la tele misma, ¿sí? Por más que el programa de tele no exista, ¿sí? Hoy en redes sociales hay una confianza, quizás demasiado, y esto es un tema seguramente para otra conversación, para el tema de los adolescentes, de los preadolescentes, de los centennials, cómo viven el tema de redes sociales, qué trabajo hacen realmente activo los padres o los tutores o los abuelos que están a cargo de estos niños. Pero es súper importante el rol que cumplen las redes sociales en este momento, y más. Esto va a seguir creciendo. Totalmente. Oye, Diego, bueno, hablamos de la Fórmula E, mencionaste también esta nueva categoría naciente de lanchas eléctricas, pero hay una categoría nueva que ya existe, ya es una realidad. En algún momento también, cuando recién se empezaron a tirar líneas con respecto a esto, todos decíamos, ya, ¿será cierto? ¿Irá a funcionar? ¿Cómo irá a ser todo esto? Cuando llegaron los primeros, así, con las primeras imágenes del Odyssey 21, que es el auto de la Extreme E, pero finalmente la Extreme E es una realidad y te sumó otra categoría a ti como cobertura, te sumó otras fechas más, otros viajes por el mundo e insisto, ya parece que tuvimos que dejar una foto tamaño natural en tu casa para que no se olvidaran de ti, porque si no es Fórmula E, es Extreme E. Cuéntame de la Extreme E, porque además es en lugares más extremos, como bien lo dice su nombre, la categoría, mucho más extremos que la Fórmula E. Sí, muy divertido también. Con Extreme E estamos desde
incepción misma de la idea en 2019. Estuvimos acompañando a Alejandro Agaga a la Amazonia a elegir lugar para una carrera que después se suspendió por tema de COVID en su momento, luego por un tema logístico, que el barco de Extreme E tiene un barco donde transporta los equipos, los El autos. Santa Elena. El Santa Elena, exacto, y no, digamos, puede entrar al río Amazonas desde el norte, desde Belén, desde Pará. Sin embargo, puede que en algún momento el río cambie y no pueda salir. Entonces, eso es uno de los principales impedimentos de que todavía la Extreme E no llegue a Brasil. Pero sí, muy, muy divertido. Estuvimos en lugares como, por ejemplo, además de la Amazonia, pero bien metidos en la Amazonia con las comunidades locales. Estuvimos también en Groenlandia, estuvimos en Senegal plantando manglares en la costa con los pilotos, siempre con un propósito también, con una carrera con propósito que se llama, ¿no? Un purpose driven, tratando de dejar un legado en cada uno de los lugares donde se va. Y eso es súper importante. Otra de las charlas, de las reuniones que tuve hoy, mis mañanas, si bien estoy en casa, sigo trabajando bien. Es con Extreme E, y justamente estuvimos conversando de la carrera en Antofagasta, que va a ser a fines de noviembre, principio de diciembre. La carrera es el 3 y 4, pero todo empieza un poquito antes. Exacto. Y estábamos conversando justamente del tema, ¿no? Que haya un legado permanente, que haya un legado que después uno pueda volver y pueda decir, mira, qué bueno lo que se hizo, ¿no? No es totalmente. Ir en recursos y en conocimiento y en los científicos del grupo de Extreme E, sino también que haya una contabilidad de lo que ocurre luego, ¿no? Con el paso del tiempo. Déjame también profundizar un poquito en un par de cositas que dijiste, que probablemente que porque estamos metidos un poco más en el tema pasan como de largo, pero déjame explicarlas un poquito. El tema del legado, por ejemplo, la Extreme E tiene el Legacy Program, que es una actividad que realizan los propios pilotos en las comunidades locales para poder, resumido en simple, dejar el lugar mejor de cómo se encontró, que es lo que debiésemos hacer todos cada vez que vamos a algún lugar. Y de hecho, por ejemplo, en la fecha pasada del Extreme E, en el desierto, fue muy loco porque fuimos, porque también participé en ese Legacy Program y estuve ahí con herramientas en mano junto con los pilotos, limpiando una zona que era como la única zona verde, y era muy raro porque estábamos como desmalezando, y uno dice, pero ¿por qué están cortando lo único verde que hay? No, porque estábamos un poco dándole las mejores condiciones a la ranita del Loa, que era una ranita que endémica de ahí, que solamente se había, de hecho, como reactivado su reproducción en ese lugar, y por lo tanto se necesitaba que mucha de la vegetación que crecía sin control le estaba impidiendo poder crecer a esta ranita. Entonces, claro, existe este Legacy Program que hemos visto también en otras fechas, en otros lugares del mundo, pilotos limpiando playas, pilotos recogiendo basura, y etcétera, plantando árboles, etcétera. Entonces, ahí es donde está el tema del legado. Y por otro lado, también lo mencionaste al pasar, el tema de los científicos de la Extreme E. La Extreme E en el Santa Elena, que además de viajar los autos, viaja un gran contingente de personas vinculadas con la categoría. Hay científicos que justamente se preocupan de la conservación del medio ambiente y de las condiciones del lugar a donde llega cada una de las fechas de la Extreme E. Y en esa instancia, por ejemplo, el Legacy Program, Salvando la Ranita del Loa, nos dieron una extensa charla sobre qué es lo que significaba el lugar y esta ranita, etcétera. Y son científicos que no eran locales, sino que son científicos que viajan con la categoría, que también hay un tema bien interesante ahí. Sí, y de gran calibre. Por ejemplo, Carlos Duarte es un científico español, pero del mundo. Lo llaman para hablar en las reuniones de G20, por ejemplo, ¿no? Y me contaba una anécdota que estuvo en la G20 el año pasado y tuvo que estar en la misma mesa con ucranianos y rusos, ¿no? En plena guerra. En el medio. Exactamente. Y no, es un grupo de científicos que en definitiva hacen como el trabajo policial de hacer todo el due diligence y asegurarse que donde se va se puede dejar un lugar mejor, como bien decías antes, de lo que estaba. Y parafraseo tú mismo, lo que tú mismo dijiste, ¿no? Que siempre nuestro deber de agradecimiento en definitiva,
hacia la naturaleza, es dejar mejor el lugar por donde pasamos. Y esa relación, digamos, del correr con propósito, de la vinculación con el medio ambiente, de las categorías eléctricas, estoy hablando de la Fórmula E y la Extreme E, las existentes actualmente y con las que tienes relación directamente, ¿tú lo ves también en función como de las personas, equipos, pilotos, etcétera, esa conciencia medioambiental y saber que están corriendo justamente con un propósito? Sí, lo que se escucha comúnmente es que, yo no sabía de esto, uy, qué bueno saber de esto, uy, qué bueno, antes no tenía conciencia, ahora sí. Recordemos también que el mundo motor no es tradicionalmente, o sea, si se cae una gota de aceite, Claro. vaya y pase, ¿no? No pasa nada, digamos, ¿no? Sin embargo, esa gota de aceite se cae en el suelo, sobre todo si es aceite motor y todo lo demás, cualquier tipo de aceite, pero aceite de motor más todavía, puede penetrar hacia las naves. Es decir, hay consecuencias de las cuales antes no teníamos en conciencia, pero no solamente en el mundo motor, sino en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y que ahora sí. Y a lo que voy es que el mundo motor no escapa a este avance, a esta evolución, y lo vemos mismo en los equipos, en los pilotos, en el cuidado del día a día, en cada momento, de tener todo impecable, por más que esté en el medio del desierto, en el medio de la arena, en el medio del polvo o el barro en algunas ocasiones, sino que uno está prestado en ese lugar, ¿no? Y por lo tanto hay un respeto muy importante. ¿Y qué onda con la sorpresa de los pilotos de la Extreme E con los lugares? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en la fecha de la Extreme E en el desierto de Atacama, estaban todos los pilotos, o sea, era la principal cuña, la principal frase de todos los pilotos, es como que no puedo creer que estamos en el lugar más seco del mundo. Sí, y estaban impresionados con el desierto, estaban vueltos locos. Entonces, sí, me imagino que otros lugares también quedan así como impactados por sí, la en todos realidad. lados. Sí, la verdad que en todos lados. Imagínate nomás Groenlandia, ¿no? Estar en el ice cap, ahí en el hielo, en la capa de hielo, entre comillas, permanente, porque tiene un receso todos los años importante. Justo cuando estuvimos allí en 2021, por primera vez desde que se mide o desde que se controla el clima, o las consecuencias del clima allí, llovió en el centro, en el epicentro de la capa de hielo, que eso no se supone que ocurra, se supone que tiene que nevar, Claro. o sea, como cualquier glaciar, ¿no? Nieva, cae nieve, esa nieve se acumula, se va amontonando, se transforma en bloques de hielo y eso va avanzando, ¿verdad? Y que llueva en el centro, en el epicentro de la capa de hielo de Groenlandia es tremendo feedback de lo que está pasando en el planeta, ¿no? Exactamente. Hay matices como en todo, ¿no? Hay matices. ¿Cuánto hay de calentamiento global? ¿Cuánto hay de ciclos, ¿no? De la naturaleza? Como hablábamos, me acuerdo cuando fuimos al glaciar Perito Moreno en la Patagonia, en su momento grabando con CNN. Estábamos hablando ya en ese momento, estábamos hablando de qué año, 2000, ponle 2007, 8, 9. Y ya en ese momento ya se hablaba de que los glaciares estaban en receso. Exacto. ¿Sí? Pero la particularidad del glaciar Perito Moreno que está en avance, porque el ciclo no coincide, en definitiva, ¿no? O sea, no es que no haya calentamiento global para el Perito Moreno. Calentamiento global hay, digamos, hay más gases de efecto invernadero que históricamente en el planeta, es verdad. Históricamente el planeta produce gases de efecto invernadero que sirven justamente para hacer escapar, ¿no? Para que se escape, para que se irradie calor, energía y demás, o energía en forma de calor y otras maneras. Pero lo que estamos haciendo, estamos contribuyendo a que haya más gases de efecto invernadero, no solamente con el CO2, sino con el metano, con el sulfuro, todo tipo de industrias. Y ese es el efecto que estamos teniendo de una forma acelerada. Aunque en el planeta están ocurriendo cosas de manera natural que son cíclicas. Y esta combinación de estos dos factores es que lo multiplica exponencialmente para perjuicio nuestro, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que podemos hacer un montón de cosas. Está en nosotros también tener la voluntad y la iniciativa de hacerlo.
Exacto. Bueno, y dentro de esas cosas que podemos hacer está la visibilización de Ahí va. estas realidades, y por ahí es el juego de la Fórmula E y la Extreme E Ahí va. mostrando qué es lo que está pasando, porque claramente hay mucha gente que dice, ya, pero haciendo una carrera no están salvando el planeta. No, pero estamos visibilizando qué es lo que está Exacto. pasando. Estamos llevando cámaras, estamos llevando medios, estamos llevando, poniendo los ojos del mundo con la excusa de una carrera, si se quiere, pero para Exacto. mostrar lo que está pasando en el medio ambiente actualmente. Y a Exacto, propósito, exacto. Todo es entretenimiento, ¿verdad? Hoy por sí, hoy, hasta un totalmente. noticiero es entretenimiento. La gente necesita, el individuo necesita tener entretiempos, estar entretenido entre un momento y otro, relajarse, distraerse. eh, yo particularmente no miro noticieros porque a mí no me divierten, no me distraen, o sea, me generan energías que no quiero. Sí, Sin embargo, si vamos a ver un Drive to Survive de Fórmula 1, sí, entretiene con todo lo que es el chisme, ¿no? Dentro de lo que es sí, Fórmula 1 y la bronca de uno, la bronca del otro, el momento, el frenetismo, o el frenesí, o la parte emocional y demás. Lo que tiene Extreme E por ahí es entretener, pero desde el punto de vista constructivo, de exactamente. decir, ok, lo que decías recién, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en el mundo, tratamos de hacer esto para mejorarlo y te damos ideas para que tú también te involucres. Entretención consciente. Ahí va. Diego, me contaste que estuviste en reuniones ya pensando, planificando, tirando ideas para lo que será la fecha de la Extreme E en Chile. ¿Se puede contar algo, no? Sí, estamos viendo justamente qué proyecto local apoyar, Ujú. desde el punto de vista de fundaciones, que están tener involucrados también a los locales, a Ujú. toda la comunidad local. Es súper importante porque en definitiva son los que viven el día a día en esa Totalmente. zona, y los primeros beneficiados por cualquier acción que se pueda llevar a cabo, y siempre de manera conjunta, ¿no? Ujú. Para que sea un efecto reverberante, que sea un efecto mayor a que si Extreme E va sola y va sola por el mundo, sino con asociaciones, con fundaciones locales y que tengan un propósito de verdad. Totalmente. Y en términos deportivos, ¿se piensa repetir el lugar en el que se corrió el año Sí, pasado? se piensa repetir el Eh, lugar en principio, de acá hasta diciembre falta mucho, Ujú. pero seguramente con algún par de saltos más. Vimos No, el salto que totalmente. había el año pasado, que estuvo espectacular, Sí. pero se está pensando en agregarle inclusive más emoción al circuito. Maravilloso, maravilloso. Entonces, 3 y 4 de diciembre. Así Pasadito es. los Panamericanos y para Panamericanos, probablemente sea el evento deportivo más grande después de este tremendo evento deportivo que vamos a tener en Chile. Y qué bueno que vuelva la Extreme E, porque con la Fórmula E nos quedamos ahí en una Sí, sí, la verdad que pausa. hubiera Uf, sido importante que dar la continuidad sí, de Fórmula E, sobre todo considerando las circunstancias en el momento, que ni al gobierno de la ciudad ni al gobierno nacional, hasta donde tengo entendido, no tenían ningún tipo de inversión, no tenían que poner ni un solo peso. no, claro. Eh, y era todo de capitales privados, y Chile como país, como imagen país, tenía todo a favor en definitiva, ¿no? Sin invertir. Normalmente, yo me acuerdo sobre el principio de los 2000 cuando estaba la marca Chile país en Atlanta. Yo estaba basado en Atlanta por CNN, y tuvimos siempre acudí a las reuniones de la Asociación Latinoamericana Ujú. de empresarios y demás, y gubernamental. Y habían venido, y me acuerdo que tenían un esfuerzo enorme con respecto a posicionar los vinos chilenos fuera del país, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos. Y eso significaba una inversión importante, en Súper muchos grande. millones de dólares, que después, bueno, te vuelve, ¿no? Porque es una inversión, ¿verdad? Y en este caso, para mí, como se dice en inglés, un no-brainer, ¿no? O sea, no hay ni siquiera que No hay pensarlo. que ¿Dónde nada, firmas? exacto. Y me dicen a mí, no pongas ni uno y te voy a dar todos los beneficios, como si hubieras Sí. puesto 50 millones de dólares, ¿no? Pero es que, Diego, mira, sin ir más lejos y llevándolo directamente al plano motorsport, durante los años que se hizo el Dakar en Chile, los gobiernos que participaban de acá de Latinoamérica en parte de la organización del Dakar tenían que poner sus buenos millones de dólares para participar y formar Exacto, parte y es le pagaban normal. a la ASO, la organización, Sí, la sí, organizadora.
Y ahora, con la Fórmula E, es como, porfa, dennos los permisos y nosotros nos encargamos de todo. Pero aún así hay una negativa por parte de los permisos. Ahora, yo aquí quiero... quedé ahí con un tema atravesado. Una vez conversando con Alejandro Aga, le digo, ya, ¿y cuándo? Dice, no, pero es que lo que pasa es que dependemos como del municipio, no sé qué. Y yo le dije, ¿y posibilidades de no hacerlo en Santiago? Me dijo, no, pero es que lo que pasa es que la categoría busca hacerlo en las capitales del mundo. No, me dio lata decirle que, oye, pero ojo que en Estados Unidos eso sí que Nueva no lo York hacen no es, porque claro. Nueva York no es la capital. Perfectamente acá en Chile podría Y ser, no sé, Portland Viña menos. del Mar o otro lado, y Claro. sería maravilloso. Pero creo que ahí se podría también mirar para el lado. Hay otras ciudades tan lindas que se podrían potenciar. ¿Te imaginas una Fórmula E en Viña del Mar? Sí, Sería en Viña sería muy lindo. un pequeño Mónaco, si elegimos los Sí, lugares precisos. sería muy lindo en Viña, la verdad. Pensándolo también desde el punto de vista corporativo y siempre desde el punto de vista del negocio, porque hablando de sustentabilidad, cualquier acción sustentable tiene que proveer sustentabilidad también o sostenibilidad al negocio mismo, ¿verdad? Exacto, Si no termina sí. siendo un hobby o algo No. romántico que en Convengamos que todas las definitiva... marcas necesitan retorno también, ¿no? No lo hacen Exactamente, porque sí. tiene que ser sostenible, ¿verdad? Digamos, poniéndome y sin tener versión oficial o nada por el estilo, pero sí lo que me imagino que estando en Santiago, para los sponsors y para los socios de la categoría es significativo. Entonces, si tuviera, y hay una inversión de por medio, una voluntad de inversión de por medio, que si se va fuera de Santiago, a un Viña del Mar, por más que sería espectacular desde el punto de vista visual, desde el punto de vista para la gente local. No nos olvidemos que la Fórmula E, cualquier categoría, pero la Fórmula E en particular, inyecta una cantidad impresionante de plata en cada una de las ciudades donde va. Porque estamos hablando de un ecosistema de casi 5.000 personas que llegan, muchos de ellos por una semana o más. Ya empezamos a sacar la hoteles llenos, o sea, el turismo para arriba. Claro, es comida, es transporte, es un montón de elementos que hacen que crezca mucho la economía y que dejen muchos y muchos millones de dólares en el lugar. Pero claro, al tratarse de una ciudad más satélite que no es una capital, ahí habría que ver cuál es el beneficio económico para los partners. Y lo que pasaba en Santiago, de nuevo, que la ciudad de Santiago no ponía nada, que normalmente las ciudades ponen plata para que la Fórmula E llegue. Hay ciudades que se pelean para que la Fórmula E llegue. Por eso que a veces hay en los anuncios de calendario quedan 2 o 3 fechas que están por definirse, porque justamente hay una puja interesante e importante de diferentes ciudades, de diferentes gobiernos, para tener la Fórmula E, porque eso también les permite tener un 360 en su mensaje de electromovilidad, en su mensaje de sustentabilidad, que en su momento también ocurrió aquí en Santiago, ¿no? Con el tema del eléctrico, de los red, ¿no? Totalmente. Creo que acá en Chile, y principalmente en el municipio de Santiago, no son conscientes de que para una fecha de la Fórmula E, por ejemplo, hay muchas ciudades haciendo fila. Sí, muchas ciudades que quieren y que dicen, porfa, vengan. Sí, algo muy particular de Chile, algo muy particular de Santiago, que contrario a lo que ocurre en otras ciudades, como bien dices, que por favor vengan y ponemos una cierta cantidad de plata, aquí no solamente que no se puso nunca, o sea, en ese momento no se ponía plata, sino que Fórmula E tenía que tener sí o sí un depósito muy considerable de dinero como garantía, ¿sí? De que todo va a salir bien. En definitiva, se perdió esa oportunidad, ojalá que surja. Si hubiera voluntad, yo creo que si hay voluntad eso es lo que local, hay mucha posibilidad de volver a conversar. Eso es lo que falta, voluntad. Yo creo que, ya no quiero picarme, pero probablemente ahora en las fiestas patrias en septiembre en el Parque O'Higgins queden más daños a infraestructura y medioambientales que lo que produciría una fecha de la Fórmula E. Sí, de hecho dato, el asfalto que hay actualmente en la Fórmula, o sea, en la elipse del Parque O'Higgins es gracias a la Fórmula E. Exactamente. O sea, son cosas que incluso quedaron con infraestructura. Y antes de eso también se dejó una serie de luminarias callejeras de LED. Siempre la Fórmula E también tiene un legado.
Por eso nos sonó extraño cuando el argumento de la no vuelta de Fórmula E al Parque O'Higgins era porque destruía el parque, cuando en realidad queda siempre mejor de lo que estaba. Y los de hecho, vecinos incluso, también agradecidos. exacto, los vecinos, porque incluso se hizo una consulta ciudadana sobre estas lucas que va a dejar la categoría, en qué quieren los vecinos invertir. Y de hecho el tema de las luminarias perimetrales del Parque O'Higgins fue decisión de las juntas de vecinos de alrededor, decir, ok, estas lucas que van a llegar, queremos gastarlas en esto. Las luminarias traen más seguridad, traen mejor calidad de vida para los habitantes. Bueno, esperemos que las autoridades que les compete este tema puedan recapacitar al respecto, porque sería bastante bueno, tanto para nosotros, fanáticos de las tuercas, como también para todo lo que es, como tú bien decías, imagen, país, etcétera. Diego, quiero conversar contigo sobre tu relación, dentro de todo este periplo por el mundo, de categorías, etcétera, tu relación con los pilotos y alguna que otra anécdota por ahí. Quiero que esto me lo cuentes a la vuelta de estos comerciales, ¿vale? Vamos. Saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible este RPM Racing 5 Podcast Motor, comenzando con Arval Auto Select. Si es el momento de cambiar de vehículo, Arval Auto Select pone a tu disposición vehículos de ocasión de confianza. Estaremos encantados de ayudarte en la búsqueda y ofrecerte el vehículo que cumpla con tus expectativas. Busca tu próximo auto en www.autoselect.cl. Elige bien. Elige Arval Auto Select. ¿Te conformas con solo potencia o buscas performance? Tu mejor opción en performance y equipamiento con 12 años en el mercado es UHP Store. Para aumentar la capacidad de tu auto con chip tuning, sistema de frenos, escapes, suspensión y mucho más. Siempre con las mejores marcas para potenciar tu automóvil, UHP Store. Visítanos en www.uhpstore.cl. Saludamos también a Spotting Meetup, una iniciativa que busca ubicar a la fotografía en la columna de la experiencia social automotriz. Síguelos en @spotting_meetup en Instagram para enterarte de las próximas novedades para entusiastas automotrices y fotógrafos. Saludamos también a nuestro tremendo auspiciador como es Subaru. Subaru, que es sinónimo de un estilo de vida único. Amor por la naturaleza, el deporte, la vida al aire libre, el cuidado del medio ambiente y los animales. Vive el placer, la seguridad y la experiencia de conducir. Vive Subaru. Conoce todo su lineup de productos en www.subaru.cl. Agradecemos también a nuestros amigos de Red Bull, que cada semana nos entregan la energía necesaria para realizar este programa. Ahora, continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor. Bien, continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor. Conversamos con Diego Bustos. Probablemente te sea un rostro conocido por seguir a Racing 5, por seguir y ver la Fórmula E, la Extreme E, porque claramente es el que nos trae la información de primera fuente desde los distintos lugares del mundo por donde pasan estas categorías. Y esto lo lleva justamente a ir estableciendo ciertas relaciones con los pilotos, jefes de equipo y con todo este circo motorsport. Y entonces, antes del corte, te dejé un poco planteado ese tema. ¿Cómo es la relación tuya, Diego, con los pilotos? Porque además, por ejemplo, la Fórmula E tuvo principalmente una primera camada de mucho rockstar motorsport, mucho venido de la Fórmula 1, de grandes categorías. ¿Cómo se fueron dando esas cosas? Sí, la verdad que la relación con los pilotos es muy linda, es preciosa, es humana. A mí a lo largo de la vida profesional me ha tocado, siempre hablando de trabajo, me ha tocado entrevistar a diferentes figuras, desde Maradona, Pelé, en muchas ocasiones, o sea, en varias ocasiones, Blatter, Kobe Bryant, Manu Ginóbili, ¿qué te puedo decir? El mundo del automovilismo, Fittipaldi, Montoya y demás. Sin embargo, con los pilotos de Fórmula E en particular se desarrolló una dinámica y una relación bastante especial. Seguramente tiene que ver con estar, no todos los fines de semana, pero casi fin de semana por medio, juntos, en el mismo lugar, todos lejos de casa, y vernos las caras en pista, fuera de lo que es el ámbito de carreras. Entonces eso también colabora con generar una relación que es muy linda y es muy sincera, ¿no? Y que después
espero que también se vea en cámara, ¿no? A veces es complicado lograr que alguien responda algo que no quiere responder, pero si hay una relación humana de por medio en la cual se sienten en confianza y protegidos también, sí. Porque el buen periodista es aquel que no es protagonista, ¿no? El buen periodista es aquel que busca una respuesta sincera y no necesariamente tiene que ser una respuesta polémica para generar atractivo editorial y de audiencia, ¿no? Así que a eso nos dedicamos, a tratar de transmitir lo que pasa por el piloto desde lo profesional y desde lo humano. Y dentro de esta construcción de relaciones, ¿te tocó alguna relación quizás que hubo que construirla un poquito más, remarla un poquito más, porque a lo mejor al principio no había tanto y hoy día tú puedes decir, ¿sabes qué? Con este piloto no partimos del todo bien, nos costó, pero hoy día tenemos súper buena onda. ¿Te pasó con alguno? Totalmente. Y digamos, mi core, mi funcionalidad principal es de relaciones públicas, ¿no? Entonces, sabemos ya con el paso con el tinte blanco y con el paso del tiempo, te vas dando cuenta por dónde vienen los tiros y sobre la pista se ven los pingos, dicen en el mundo de la hípica, ¿no? Sí, por ejemplo, con Jeff es un carácter un tanto particular. Siempre sabes cómo está la situación cuando ves las caras. Cuando los conoces ya y ves las caras, sabes cuál es la situación, ¿no? Y saber leer también los momentos en el motorsport. Totalmente. Yo no he hecho prensa en otra área, ¿cachai? En mi caso personal no he hecho prensa en otra área, pero sé muy bien, por ejemplo, cómo leer los tiempos en una carrera, cuándo acercarte, cuándo no, cuándo sabes que mejor ni mirar, ¿cachai? Yo con Jean-Éric Vergne sé cuándo me va a decir una cosa, me va a decir la otra, independientemente de lo que le pregunte. Sé entenderlo cuando me diga que no, y también sé decirle en cámara, me encanta verte sonreír, diciéndole, nunca sonreís. Claro. Entonces, y después, bueno, y con gente, hay diferentes caracteres como en todos lados, somos seres humanos y somos todos diferentes, ¿no? Pero por ejemplo, un Antonio Félix da Costa, un Sasha Fenestraz, un mismo Lucas Di Grassi, son todos caracteres diferentes. Sí. Uno tiene que aprender cómo relacionarse, siendo sincero con uno mismo, pero cómo relacionarse de la mejor manera posible con cada uno de ellos, ¿no? Sí, Sasha, tiene su momento. Con un Jeff no vamos a jugar con la torta de cumpleaños, con un Sasha sí. Claro. Ahora, me pasó a mí con Jeff, con Jean-Éric Vergne, me pasó una cosa en el Mediapen, después de una carrera en Santiago. Yo lo estaba entrevistando y se puso a tontear, a jugar con Sam Bird, que lo tenía al lado. Entonces, mientras lo entrevistaba, lo empezó como a tocar, a hacerle como cariño, y empezamos a joder en esa onda, y fue como bien divertido. Entonces también fue como, como que justo lo pillé en ese momento, en ese momento como de locura, de total distensión, y decir, no, sí, está bastante guapo y no sé qué, y Sam Bird al lado riéndose. Entonces, claro, pero por otro lado, anda en el medio de la, no sé, cuando están en práctica, clasificación, etcétera, va pasando, caminando por la calle de Pitt, anda a preguntarle algo, porque están concentrados, enfocados, y no va por ahí la cosa. Por supuesto, ¿no? Y aparte es un deporte de alto riesgo. No nos olvidemos que van a más de 200 por hora y en algunas ocasiones y es de alto riesgo. Tenés un Edo Mortara, por ejemplo, que es un pan de Dios mojado en leche. Es muy buen carácter, es una cucharada de miel, pero cuando está concentrado, está concentrado. ¿Se te enojó algún piloto? No. ¿No? No, por suerte no. No, nunca, la verdad que pensando, nunca se me enojó ningún piloto porque también, digamos, ahí es dentro de lo que cabe la definición, es una familia. Sí. Entonces, una familia, tú sabes cuando tus pares están, digamos, en un momento en el cual ya después conversamos, ¿no? Por eso también que es importante el rol de cada uno y la profesionalidad de cada uno, ¿no? Sí. Ahora, también lo que te dan los años también te dan un poquito que uno ve un poquito más lejos de la nariz. Sí, saber leer un poquito mejor, sí. Ahora, con respecto
con respecto a una componente adicional que tiene la categoría, es también esto de tener pilotos emergentes versus pilotos súper consagrados. O sea, hay unos que van y otros que vienen de vuelta. Entonces también es como distinto quizás el trato o a lo que están acostumbrados ellos, o al tipo de pregunta, o a qué tanta prensa o tele estén buscando, entre comillas, ¿cachai? Sí, Entonces, tal cual, tal cual. Y además que lo que los une a todos, independientemente de su talento, es lo difícil que es manejar el auto. El auto de Fórmula E es extremadamente difícil de manejar, hay muchas cosas a tener en cuenta. Es más difícil, es un animal distinto, pero es más difícil que la Fórmula 1. Te lo dicen todos los que han pasado por Fórmula 1. De nuevo, es distinto, pero en lo distinto es más complejo. Salvando las distancias, yo tuve el gusto de manejarlo el Gen 2 en Valencia hace un par de años. ¿Sí? Sí, es una experiencia espectacular. Así que buscando la manera de hacerlo también con el Gen 3. Y la verdad que sí, es una experiencia única. Es una experiencia única porque se maneja... No es un auto convencional, no es un auto de carreras. Me ha tocado manejar otros autos de carrera en Argentina, en Estados Unidos, y no es lo mismo. Es un animal completamente diferente. Y con respecto a... Hablábamos de la relación con los pilotos, te he visto en muy buena onda con, lo mencionaste, con Sacha Fenestras. ¿Qué hay ahí? Porque se da muy natural esa relación en cámara, se ve que es un tipo, pero así, de muy buena onda, y han logrado construir esa, como decías tú, esa relación y esa buena onda que se traspasa por la pantalla. Sí, la verdad que es muy lindo Sasha porque es como uno en definitiva, ¿no? Bueno, compatriotas aparte. Además, pero más allá de la nacionalidad, sino es la forma de relacionarse y de vivir el momento, ¿no? Sin caretas en definitiva, ¿no? Sin máscaras, ¿no? Esa naturalidad hace que justamente, ¿no? Porque no nos olvidemos que la relación entre dos personas está en la cabeza de cada una de esas personas, la definición de esa relación, ¿sí? Eso es súper importante, ¿no? Porque uno puede tener una relación con otra persona, pero esa persona puede tener una relación completamente distinta. Claro, son percepciones distintas, porque son dos caracteres distintos, dos personas distintas. Claro, exactamente. Y la percepción también es distinta. No me quiero poner en filosofía barata, pero funciona así. Claro. El tema de las relaciones. Y cuando hay una coincidencia en ese sentido, yo creo que eso se pone de manifiesto y se expresa y se nota en definitiva, ¿no? Oye, Diego, ¿y alguna anécdota? Con Antonio tenemos muy buena relación. ¿Quién, perdón? Con Antonio Félix da Costa. Antonio Félix da Costa, ya, perfecto. Sí. Nada más que las bromas no se ven en cámara, pero... Ah, ya. Pero mejor relación también con los pilotos de habla hispana, entonces. Sí, exacto. Roberto Meri, un tema cultural. También. Con Lucas tenemos una relación muy particular, muy buena, también, profesional, personal. No, sí, la verdad que el ecosistema de Fórmula E es muy lindo también en ese sentido. Todo siempre dentro del contexto Fórmula E durante las fechas, ¿o has logrado establecer con algún piloto alguna relación que vaya más allá de la categoría, que no sé, que se hablen o que salir a comer de repente, no tengo idea? Sí, más que todo en la semana de carreras, ¿no? Cuando uno no está en la semana de carreras está en otro... Cada uno está en otra. Propio universo, digamos, ¿no? Pero sí, definitivamente en las semanas de carreras se dan las ocasiones que también hacen a la nutrición de esas relaciones, ¿no? Y con los pilotos de la Extreme E, ¿cómo ha andado la cosa también? Porque ahí también hay rostros y personajes importantísimos. Desde dueños de equipo hasta... También hemos desarrollado buenas relaciones ahí con Nico Rosberg, con caracteres un poquito más complejos como Carlos Sainz, padre, a quien le tengo mucho cariño. Tenemos un respeto mutuo importante y también el saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Te ha tocado verlo a Carlos en diferentes momentos, me imagino, y sabes a lo que me estoy refiriendo. Sí. Y también, bueno, con Christine, ¿no? GZ, que es un amor. Que estuvo en este podcast. Estuvo en este podcast. Estuvo en este podcast en un capítulo. Sí, con Laia, que es una dulce, tremenda profesional.
mismo con Aratilla también, bromeando Nasser mucho. es que Nasser es un... Y hablando de las anécdotas, Nasser tomando mate en Uruguay, en el ¿Viste lo garage. fanático que está de la cumbia argentina, Nasser? Sí, lo he visto No, en impresionante. lo que publica. Sí. No, tomando mate y la compañera le dice, ¿eso qué es? No, esto te da energía, esto te hace ganar. Y después van y ganan esa semana, ¿no? Como si hubiera sido un doping prácticamente, Sí. ¿viste? No, muy, muy gracioso. También nos contactamos bastante por WhatsApp con Nasser. Y después con los mecánicos también hay muy buena onda. El ecosistema, si bien en Fórmula E también, pero en Fórmula E hay más gente, es más individual, pero con los de Extreme E compartes muchos momentos, sobre todo si estás en lugares remotos. Es que es más adverso, yo creo que la adversidad como que une, Sí, porque estáis como en un campamento, si bien no nos quedamos a dormir en el campamento, pero está toda la gente ahí, están todos muy cerca. Sí, tal cual. Bueno, si vamos a ver, por ejemplo, Groenlandia, sí, dormíamos todos en el mismo campamento prácticamente, unas barracas, y en Senegal algo similar, y son lugares extremos. Cosas que la gente no sabe. Nosotros, bueno, en mi caso personal traté de transmitirlo un poquitito a través de redes sociales, lo pueden ver en el Instagram de Racing 5, historias destacadas, Extreme E. Traté de mostrar un poquito la trastienda, y en el fondo, por ejemplo, no sé, la hora del desayuno, todos nosotros, pilotos, mecánicos, jefes de equipo, prensa, haciendo la misma fila para un café. Totalmente. Un café que tú lo pides con tu propia tacita para no dejar desperdicios. Después del almuerzo, todos lavando la loza, porque son nuestros propios platos, y de repente te toca estar lavando la loza al lado de un piloto, al lado de un mecánico. Entonces, claro, eso te acerca mucho más. Sí. O sea, un ex campeón mundial de Fórmula 1. La loza al lado de Jenson Button, sí. Sí, tal cual. Y es lo más natural. Sí, totalmente. Entonces, esas anécdotas, esas relaciones van construyendo unas historias que son riquísimas, en el fondo, son locas también de plantear. O sea, uno no se imaginaría estar lavando un plato al lado de Nico Rosberg, por ejemplo. No, claro, exactamente. Oye, mencionabas a Carlos Sainz, sé que debo decir, en honor a la verdad, debo decir que las veces que me ha tocado conversar con Carlos Sainz, siempre, absolutamente siempre, incluso en un Dakar lo pillé después de un accidente, después de haber abandonado, o sea, en el peor momento, y se dio un tiempo para conversar conmigo, así que un señor caballero. Carlos, sí, impresionante. Es impresionante. Sí, no, un grande Carlos en todos los sentidos. Oye, ya, anécdotas, pues cuéntate algo así. Desclasifícate algo. La del mate de Nasser, bueno, la de la torta con Saya salió natural también. Sí, tortazo. ¿Qué más te puedo contar con Nico, con tu tocayo Rosberg, en Mónaco, tratando de ayudarle porque un amigo de él no tenía el pase correspondiente? Después logramos hacer ahí una conversación con otra gente de seguridad, pudo finalmente entrar. Ayudándole a hacer VIP a Nico Rosberg. Ya, Exactamente. No, pero siempre desde la buena onda y siempre con las ganas de colaborar, ¿no? Y de estar ahí siempre en el momento indicado haciendo lo correcto, ¿no? Así que, no, salen un montón de situaciones. Por ejemplo, me acuerdo que en plena pandemia Audi nos prestó o me prestó un... sí, te envidié, Diego, te vi en Instagram, sí. Era un RS e-tron GT. Uno rojo, una cosa así que ya, pero ahí viene Diego Bustos, ¿sabes? Sí, no, fue impresionante porque era un auto que no estaba en el mercado todavía, que me dijeron, o sea, salió de una broma además, porque voy a Mark Schneider, que en ese momento era el PR y marketing de Audi dentro de Fórmula E, y le digo, las fronteras están cerradas, no puedo volver, si vuelvo no salgo más, estamos en Roma, la próxima carrera es en Valencia, necesito un auto, tirando un auto. Y fue una broma, un día jueves, ¿no? Y después al día siguiente, a la noche, digo, igual, no es mala la idea. Claro. Le escribo, Mark, te lo dije en broma, pero en realidad, quizás si hay algo por ahí que te sobre... Entre tanta marca, entre tanto auto, aquí algo tendrá que sobrar. Audi, quizás no el auto de Fórmula E de Audi, pero sí alguna cosita.
Y me dice, Ahora, ok, di la verdad, te imaginaste un A3, una cosa así déjamelo ver. simple, un La Audi verdad que no me normal, imaginé nada porque digo, bueno, a ver, un no sé, Q2, ya. viste, tirás un tiro, o sea, le apuntas a la luna y si le erras Claro, nada porque estás entre las estrellas, ¿no? Es lo que exacto. he dicho siempre, ¿no? Y me dice, dale, ok, déjamelo ver. Y al día siguiente me dice, ya está listo, mañana te lo tengo, te llevas uno de estos que están acá de los autos nuevos, en lugar de llevarlo en camión, te lo llevas tú. Así que al día siguiente firma acá y yo firmé sin mirar nada. Resulta que me pongo a ver 200.000 euros el auto, un RS e-tron GT de tope de línea, 648 caballos, 2 motores, 100% eléctrico, obvio. Y la buena relación con NLX. NLX nos puso 2 personas prácticamente 24/7 para asistirnos en ruta o en lo que necesitáramos en cuanto a cargar, porque en ese momento, estamos hablando hace 2 años, era más difícil que ahora, todavía es un desafío, pero era más difícil todavía conseguir cargar un auto eléctrico cuando vas a una distancia larga, ¿no? Claro, sí. Desde Roma hasta Valencia hay más de 2.000 kilómetros. Claro, viendo cuáles son las electrolineras en el camino para ir un poco... Claro, y la idea que finalmente lo hicimos así con otro tocayo tuyo, Nico Mattiangeli, que es mi mano derecha en la parte de contenido, de filmar, editar y demás. También él estaba abandonado en Europa por el tema de la pandemia, y así que nos fuimos juntos con el e-tron, y la idea mía era pasar por diferentes lugares haciendo turismo. Siempre ideas locas, ¿viste? Haciendo turismo en plena pandemia, todo cerrado. Exacto. Pero a ver cómo era esto de hacer turismo en pandemia y con este tipo de auto, ¿no? Y entonces pasamos por una fábrica de queso parmesano en Parma, típico las hormas de queso gigantes, así, ¿no? Como se ven en las fotos. Pasamos por un agriturismo en el norte de Italia, en Piemonte, espectacular. Pasamos por Mónaco. También ahí nos juntamos con Lucas Di Grassi, que Lucas, cuando se enteró en Roma que yo iba a tener el e-tron, me dice, ¿cómo? Si yo lo pedí a mí no me lo han pasado. ¿Me lo pasaron todavía? ¿Cómo que? Entonces... Mentira, no se lo habían pasado a Lucas Di Grassi. No, Audi. Claro, entonces le digo, no pasa nada, vamos a pasar por Mónaco. Si te lo presto un rato. Fecha, vamos ahí, y efectivamente hicimos un contenido, él manejando el e-tron, y yo, wow, esto. Y entonces lo probaba y decía, esto es como tenía tipo 3G de arranque, que era prácticamente lo de Fórmula E también, lo del Gen 2 en ese momento. Y fue muy interesante también en Mónaco. Lo invité al presidente del ACM. El ACM es el Automóvil Club, es la gran institución en Mónaco después de la monarquía, obviamente, del palacio. Claro. Tienen mucho para tomar decisiones, digamos, mucho poder tiene el ACM, porque una de las actividades principales justamente es el automovilismo dentro de lo que es Mónaco, ¿no? Y Monte Carlo en particular. Y entonces los llevé a dar una vuelta a hacer el circuito de Fórmula E y de Fórmula 1, y cuando estábamos en el túnel, imagínate, yo bajé la velocidad a 15 o 20 y apreté a fondo. Y cuando apretas a fondo un auto eléctrico de 648 caballos y sobre todo ya en movimiento, sí, Rushdie, el apellido, se volvió loco, ¿no? Siendo que le encanta el automovilismo. Y de hecho muy particular, o sea, tantos caballos de fuerza arrancando desde cero, la rueda no logra, y como es inmediato, claro, el torque es de cero, llegada de la energía para que se muevan, no llega a estar a la altura, ¿no? Y entonces que trata de keep up, ¿no? Y puede patinar un poquito. Sin embargo, cuando lo agarras ya yendo a 10, 15 o 20, sí, y apretas, es increíble. En autopista, o sea, hasta contenido y relaciones públicas hiciste con el audio, o sea, más que bien prestado el auto por parte de la marca. Estuvo bien. Y después en autopista, todavía yendo por Italia, fue muy gracioso porque yo venía jugando con el auto, imagínate, ¿no? Nunca problemas de carga, ¿verdad? No pudiste finalmente... No, subimos solamente 2 ocasiones que en el X nos ayudó un montón, que la colonina o la electrolinera, digamos, no funcionaba ni con tarjeta ni con la app, y tuvieron que ellos activarla desde Roma. Ya. Remota, una en Francia y una en España.
que fue interesante porque eran 8 de la tarde, el sol cayendo, y con 10 kilómetros en la batería. Y la carga no funcionaba, ¿no? Oh. Esos son es justamente los temas que tiene la electromovilidad, que no hay electrolineras en todos lados. Todavía, ¿no? Pero vamos. Que es un poco lo que yo siempre digo. Las marcas se han puesto muy al día con el tema de la electromovilidad, pero falta que la infraestructura vial esté a la altura. Claro. Y hay yo sé que es un círculo vicioso, que en el fondo no hay muchas electrolineras porque no hay tanto auto eléctrico dando vuelta, pero tampoco hay tanto auto eléctrico dando vuelta porque no hay tanta electrolinera. Entonces, al final, es un círculo vicioso que alguien tiene que dar el primer paso. Fue muy divertido en la autopista yendo de Roma hacia el norte. Hay una autopista central ahí, no voy a decir y tenía probando el auto, o sea, en diferentes velocidades apretarlo, ¿no? Y lo apreté desde 145 más o menos, y en cuestión de 3-4 segundos subió a 220. ¿no? ¡Wow! Y de repente, claro, o sea, porque hay cámaras y demás, entonces acelerabas un poco, ya, te escondías un cosito, te ponías al costado un poquito para tratar de regular. Y viene un auto, me acuerdo que era un Fiat chico. ¿Ya? Dos hombres adentro, me miran así por la ventana, me sacan el cartelito de policía de tránsito. No. Ven mi cara y se empiezan a dar carcajadas, ¿no? Y me hace así, ¿no? Esto pasa solamente en Italia. Donde les encantan los autos, ¿no? Menos mal que era rojo. Exacto. Y además era rojo, ¿no? Así que obviamente que lo dejé pasar. No, fue muy bueno. ¡Ay, loquísimo! Harta historia que contar, Diego. No nos alcanza programa para contar tanta historia, tantas anécdotas, pero ya estamos llegando al final y te quería agradecer tu participación en este capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor. No sin antes entonces dejar ciertas coordenadas marcadas. Nos vamos a estar viendo 3 y 4 de diciembre por el norte de Chile con una nueva fecha del Extreme. Así es, por supuesto. Ahí vamos a estar. Ya, perfecto. Ahí estaremos entonces. Vamos para allá. Ahí nos veremos en persona, supongo. Claro que sí. Nuevamente. Nos vemos al final en los puros eventos. En los grandes eventos deportivos. Impresionante. Diego Bustos, muchas gracias por tu participación en este capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor. Recuerden, amigos, que este podcast lo pueden ver y escuchar en nuestro canal de YouTube y también en Spotify, donde, ¿sabías tú, Diego, que nos pueden ver y escuchar? No solamente escuchar en Spotify, porque estamos en formato podcast, video podcast, estamos ahí en ese formato en Spotify, así es que donde quiera vernos, su plataforma preferida, sea YouTube, sea Spotify, ahí estamos y estaremos en los siguientes capítulos de RPM Racing 5 Podcast Motor. Racing 5 de la vanguardia. Absolutamente. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube si es que aún no lo han hecho, porque tenemos cada lunes a las 22 horas un nuevo capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor y cada jueves a las 22 horas un nuevo test drive de la industria, donde también, a propósito de toda esta conversa, hay harto auto eléctrico que hemos probado en las últimas semanas, así que para que las vayan a ver. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad y seguimos en contacto porque claramente esto del motorsport eléctrico continúan sus fechas y seguimos con tus reportes. Ahí van a poder seguir viendo a Diego también con sus entrevistas en nuestras plataformas en Racing 5. Diego, que estés muy bien, un abrazo y nos estamos viendo próximamente. Un fuerte abrazo para todos, gracias. Chau. Chau.